Muchos creyentes rezan el rosario con devoción cada día, pero a veces sienten que sus oraciones no generan el cambio espiritual que tanto desean. Puede que sientan como si algo impidiera que las bendiciones y la protección de esta poderosa oración lleguen a sus vidas. No están solos en este sentimiento. A lo largo de los años, innumerables devotos han repetido esta oración sin entender por qué no ven frutos en su vida espiritual. Pero hoy, siguiendo las advertencias de San Padre Pío, se revelarán los errores más comunes que podrían estar bloqueando su camino, especialmente el último de ellos, tan impactante que rara vez se menciona. San Padre Pío no veía el rosario como una simple oración más, sino como un arma espiritual. Era su escudo y su espada en la batalla diaria contra el mal. Rezaba más de 30 rosarios al día y tenía una capacidad extraordinaria para discernir cuándo alguien lo rezaba correctamente y cuándo no. Si hoy estuviera aquí y viera cómo muchos lo rezan, sin duda los corregiría. Lo que están a punto de descubrir podría cambiar por completo su forma de orar y con ello su vida espiritual. Antes de seguir, tómense un momento para escribir en los comentarios: Madre mía, guía mi oración. Este pequeño gesto de fe puede abrir su corazón a la gracia que necesitan. Desde pequeños, muchos aprendimos a rezar el rosario viendo a nuestros padres o abuelos, pero no siempre nos enseñaron a hacerlo con el corazón. Pocas veces nos advirtieron sobre los errores que pueden hacer que nuestras oraciones no lleguen al cielo. Y lo más preocupante, según Padre Pío, es que algunos de estos errores pueden incluso abrir puertas espirituales peligrosas sin que nos demos cuenta. Quédense hasta el final, porque después de conocer estos 8 errores, compartiré un método simple, pero poderoso, para rezar el rosario como lo hacía él. Un método que ha llevado a miles de personas a experimentar verdaderos milagros. Recuerden, el 8º error podría ser la razón por la que aún no han recibido las respuestas que tanto esperan, y casi nadie lo conoce. Padre Pío tenía una relación única con el Santo Rosario. Quienes convivieron con él cuentan que nunca se separaba de su rosario, incluso en el momento de dormir. Para él, no era una simple tradición ni un acto de piedad rutinario, sino un canal directo de comunicación con el cielo y una de las armas más poderosas contra el mal. El rosario es el arma para estos tiempos, decía con firmeza. Y no era una frase vacía. Él podía ver lo que otros no veían, el gran combate entre el bien y el mal en el mundo espiritual. Sabía que los ángeles y los demonios luchan por cada alma y que un rosario bien rezado inclina la balanza a favor del bien. Uno de los errores más graves que señalaba Padre Pío es tratar el rosario como un simple objeto de protección, un talismán o un amuleto de buena suerte. ¿Cuántas veces alguien cuelga un rosario en el espejo del coche, lo coloca bajo la almohada o lo lleva en el bolso, pero jamás lo reza? Este es un error común, pero sus consecuencias espirituales son profundas. Él explicaba que un rosario que no se reza es como una espada que nunca se saca de su funda en plena batalla. ¿De qué sirve poseer un arma poderosa si nunca se usa? El rosario no tiene un poder mágico por sí mismo. Su fuerza proviene de la oración sincera, de la meditación en los misterios de Cristo y de la intercesión de la Virgen María cuando se le invoca con verdadera fe. Una vez, una mujer se acercó a Padre Pío y le mostró con orgullo los 5 rosarios que llevaba colgados en su cuello. Él la miró con ternura, pero con la sabiduría de quien conoce el camino espiritual, le dijo: «Hija mía, sería mejor que llevaras solo uno, pero que lo rezaras con el corazón». Esa mujer, como muchos de nosotros, había confundido el símbolo con la esencia.
Tener un rosario no significa nada si no se usa con devoción. Cuando lo tratamos como un simple objeto protector, no solo perdemos sus beneficios espirituales, sino que caemos en una forma sutil de superstición. La verdadera fe católica no se basa en objetos, sino en una relación viva y profunda con Dios y con los santos. El rosario es un puente para fortalecer esa relación, nunca un fin en sí mismo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que confías más en la presencia física de tu rosario que en la oración misma? Tal vez tengas varios rosarios en casa, en el coche, en la bolsa, pero rara vez los usas para orar con devoción. Si es así, podrías estar cometiendo este primer error y limitando tu crecimiento espiritual sin darte cuenta. Para corregir esto, Padre Pío recomendaba tomar el rosario cada día con plena conciencia, besarlo con reverencia y rezarlo completo al menos una vez. Es mejor un Ave María rezado con fervor que 100 rosarios colgados en las paredes, solía decir con firmeza. El verdadero poder del rosario no radica en el número de cuentas que lo conforman, sino en las palabras que brotan de un corazón sincero y entregado a Dios. Si hasta ahora has tratado tu rosario como un simple amuleto de protección, no te desesperes. Aún estás a tiempo de corregir ese error. Hoy mismo puedes comenzar a utilizarlo como lo que realmente es, una herramienta de diálogo con el cielo, un puente entre tu alma y la Virgen Santísima. Padre Pío insistía en que no basta con poseer un rosario, hay que rezarlo con devoción y comprensión. Pronto notarás la diferencia entre sostener un rosario en las manos y permitir que tus oraciones lleguen hasta el corazón de María. Sin embargo, si crees que este es el único error que se comete con esta oración, espera a conocer el siguiente, pues es incluso más perjudicial para la vida espiritual. El segundo error que preocupaba profundamente a Padre Pío era la costumbre de rezar el rosario de manera precipitada, sin el debido recogimiento. ¿Te has descubierto alguna vez recitando las Ave Marías como si tuvieras prisa, sin apenas meditar en cada palabra? Esto es muy común en nuestra época, donde el ritmo de vida nos empuja a hacerlo todo deprisa. Pero la oración no debe ser una carrera, y mucho menos una obligación que se despacha a toda velocidad. Padre Pío lo explicaba con una bella imagen. Cada Ave María es como una rosa que se ofrece a la Virgen. Ahora bien, ¿qué sucede si lanzas esas rosas con descuido y sin amor? ¿Crees que la Virgen María recibirá con agrado algo que no ha sido ofrecido con el corazón? Del mismo modo, cuando recitamos el rosario de manera mecánica, sin pausa ni reflexión, nuestras palabras se convierten en un simple murmullo vacío que no llega al cielo. Era común que Padre Pío percibiera espiritualmente cómo las oraciones recitadas con prisa apenas se elevaban del suelo, mientras que aquellas pronunciadas con verdadera devoción llegaban directamente al corazón de la Virgen. En una ocasión, una mujer le comentó que rezaba 15 rosarios al día. Con su mirada llena de discernimiento, Padre Pío le preguntó con dulzura: ¿y cuántos de esos rosarios rezas bien? La mujer se quedó en silencio sin saber qué responder. Entonces, él le aconsejó: es mejor rezar un solo misterio con atención que todo el rosario distraídamente. No se trata de la cantidad, sino de la calidad de la oración. Si deseas evitar caer en este error, sigue el consejo que tantas veces repetía Padre Pío. Establece un tiempo especial para el rosario. Un momento en el que puedas rezar sin prisas ni interrupciones. Si solo cuentas con unos minutos, mejor rezar un solo misterio con devoción que 5 de forma apresurada. La Virgen no se fija en cuántas palabras decimos, sino en cuántas brotan de lo más profundo del alma. El tercer error, igualmente peligroso, es rezar el rosario enfocándose únicamente en pedir cosas materiales.
Muchos ven esta oración como un medio para obtener favores, solucionar problemas o alcanzar bienes terrenales. Y aunque es válido presentar nuestras necesidades ante Dios, a través de María, Padre Pío advertía sobre el riesgo de reducir el rosario a una simple lista de peticiones. Esta oración no solo debe transformar nuestras circunstancias, sino principalmente nuestro corazón. Si rezas únicamente para pedir cosas, estás limitando el poder del rosario y perdiendo de vista su verdadero propósito. Padre Pío enseñaba que el rosario es, ante todo, un camino para unirnos más a Cristo, contemplando su vida con los ojos de María. Por eso, recomendaba comenzarlo con una intención clara. Señor, no vengo a cambiar tu voluntad, sino a descubrirla y abrazarla. Cuando el rosario se reza con esta disposición, se convierte en una oración poderosa que no solo toca el cielo, sino que también transforma nuestra alma. Cuando nos dirigimos al Señor en oración, debemos hacerlo con humildad y confianza, entregándonos completamente a su voluntad y aceptando con amor lo que Él dispone para nosotros. Si bien podemos presentar nuestras peticiones con sinceridad, siempre debemos recordar la enseñanza de Cristo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Padre Pío, con su profundo discernimiento espiritual, advertía sobre ciertos errores comunes en la oración, siendo uno de los más insidiosos el de rezar de manera automática, sin verdadera atención ni recogimiento. Este error es más sutil que la simple prisa con la que a veces recitamos nuestras oraciones, ya que incluso alguien que reza lentamente puede hacerlo de manera mecánica, sin involucrar su corazón ni su mente en la plegaria. El santo de Pietrelcina tenía una sensibilidad especial para reconocer cuando una persona rezaba con autenticidad. Se cuenta que en una ocasión, mientras escuchaba confesiones, interrumpió repentinamente a una mujer y le dijo con claridad: «Ve y termina el rosario que comenzaste esta mañana. Lo dejaste a medias porque tu mente se distrajo completamente». La mujer, desconcertada, reconoció que, efectivamente, había abandonado su oración debido a que su pensamiento se había desviado hacia sus ocupaciones diarias. Padre Pío solía decir que el demonio teme más a un solo Ave María rezado con plena atención que a 100 pronunciados distraídamente. Para él, la oración hecha con todo el corazón abre un verdadero canal de gracia, un vínculo sólido con Dios que el enemigo no puede romper. En cambio, cuando oramos de manera distraída, apenas logramos elevar nuestra alma al cielo. El cuarto error: este descuido en la oración tiene consecuencias profundas. En primer lugar, perdemos la gracia especial que se nos concede al meditar los misterios del rosario. En segundo lugar, caemos en el hábito de una relación superficial con Dios, donde las palabras salen de nuestros labios, pero no de nuestro interior. Finalmente, nos volvemos espiritualmente más frágiles, pues no recibimos la fortaleza y la protección que el rosario, bien rezado, otorga a quienes lo meditan con devoción. Para evitar este peligro, Padre Pío enseñaba métodos prácticos que él mismo aplicaba en su vida de oración. Una de las estrategias más poderosas que recomendaba era la visualización sagrada. Aconsejaba imaginar con viveza cada misterio del rosario como si estuviéramos presentes en la escena evangélica. No basta con pensar en la Anunciación, decía, sino que hay que situarse en la estancia con la Virgen María, observar su rostro cuando el ángel Gabriel le habla y escuchar la dulzura de su voz al responder: «Hágase en mí según tu palabra». De esta manera, el alma se introduce profundamente en el misterio de Cristo. Otra técnica que enseñaba el santo capuchino era la que él llamaba el anclaje de palabras clave. Consistía en elegir una frase concreta de cada Ave María
para fijar la atención en ella. Llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, fruto de tu vientre. Al notar que nuestra mente comienza a divagar, debemos regresar conscientemente a esa palabra elegida y retomarla con devoción. También aconsejaba sincronizar la respiración con la oración, inspirando antes de comenzar cada plegaria y exhalando lentamente mientras la recitábamos. Para aquellos que sufrían distracciones constantes, Padre Pío recomendaba rezar en voz alta cuando fuera posible, pues escuchar las propias palabras ayuda a mantener el foco en su significado. Si esto no era factible, sugería mover los labios en silencio, pronunciando cada palabra sin emitir sonido, con el fin de reforzar la concentración. Un método particularmente eficaz era lo que llamaba la pausa contemplativa, que consistía en detenerse brevemente unos segundos entre cada Ave María para permitir que el sentido de la oración impregnara verdaderamente el corazón. Es mejor rezar 10 Ave Marías con estas pausas que 50 de manera apresurada, afirmaba con convicción. Este error en la oración nos recuerda que la calidad de nuestra atención determina la profundidad de nuestro encuentro con Dios. Como decía frecuentemente Padre Pío, el Señor no cuenta nuestras palabras, sino que mide el amor con el que rezamos, y el amor verdadero siempre está presente, atento y comprometido. La quinta equivocación que Padre Pío señalaba con particular insistencia es aquella que afecta profundamente nuestra vida sacramental: sustituir la Santa Misa por el rezo del rosario. Aunque a algunos pueda parecerles un error evidente, sigue siendo sorprendentemente frecuente entre los fieles más devotos del rosario. Padre Pío, quien celebraba la Santa Misa con una intensidad espiritual extraordinaria, llegando a pasar horas en el altar, advertía con claridad: el rosario es una oración poderosa, pero la misa es el mismo sacrificio de Cristo renovado en nuestros altares. Nada, absolutamente nada, puede reemplazar este don supremo. Para él, la diferencia entre ambos era tan grande como la que existe entre un retrato y la presencia real de una persona. A menudo veía con pesar cómo algunas personas, movidas por una profunda devoción mariana, caían en el error de pensar que, al haber rezado el rosario, ya no era necesario asistir a la misa. Otros preferían quedarse en casa con sus cuentas en la mano antes que acercarse a la iglesia. Esta desviación preocupaba profundamente a Padre Pío, quien recordaba que ninguna devoción, por hermosa que sea, puede sustituir los sacramentos instituidos por Cristo mismo. En una ocasión, un devoto le preguntó: «Padre, ¿qué es mejor? ¿Rezar 5 rosarios al día o asistir a la misa diaria?». La respuesta fue inmediata y sin titubeos: «Una sola misa tiene más valor que todos los rosarios que pudieras rezar en tu vida». Y añadió: «El rosario prepara el corazón para recibir a Cristo en la Eucaristía, pero nunca puede reemplazar ese encuentro». Este error tiene consecuencias profundas. En primer lugar, priva al alma de la gracia sacramental que fluye directamente de Cristo a través de los sacramentos. En segundo lugar, distorsiona la correcta jerarquía de las devociones en la fe católica. Y en tercer lugar, puede conducir a una espiritualidad individualista, separada del cuerpo místico de la Iglesia. Para ayudar a los fieles a comprender la relación correcta entre el rosario y la Eucaristía, Padre Pío solía emplear imágenes poderosas. Decía que el rosario es como el río Jordán que nos conduce al mar inmenso de la Santa Misa. El río es hermoso y necesario, pero su propósito es llevarnos hasta el mar, no retenernos en sus orillas. Con esta metáfora explicaba que ambas devociones deben complementarse y no competir entre sí.
El rosario purifica nuestras intenciones, dispone nuestro corazón y nos introduce en el misterio eucarístico con mayor apertura. Pero la misa es el culmen de nuestra fe, el momento en que Cristo mismo se nos entrega. Otra imagen que solía utilizar era la del vestíbulo del templo. El rosario es como ese vestíbulo, un espacio de preparación y recogimiento interior. Pero nadie se queda en la entrada, pues el propósito es ingresar al templo donde Cristo nos espera realmente. Para evitar este error, Padre Pío aconsejaba comprender la complementariedad entre el rosario y la misa. La misa es el sol de nuestra vida espiritual, mientras que el rosario es la luna que refleja su luz, solía decir con una bella comparación. Ambos son importantes, pero cada uno tiene su lugar. También recomendaba rezar el rosario como preparación para la Eucaristía, especialmente los misterios gozosos o luminosos, para caminar espiritualmente con María hacia el altar donde su Hijo se ofrece en sacrificio. Sin embargo, entendía que había quienes, por enfermedad o causas graves, no podían acudir físicamente a la iglesia. Para ellos, ofrecía un consuelo lleno de esperanza. Reza el rosario con la intención explícita de unirte espiritualmente a la misa que se celebra en algún lugar del mundo en este momento. María te ayudará a estar presente donde físicamente no puedes. Otro aspecto fundamental para corregir este error es comprender que la iglesia es un cuerpo y que la participación en la liturgia nos une de manera insustituible a ese cuerpo místico. Padre Pío lo expresaba con claridad. Cuando rezas solo, rezas con tu propia fuerza. Pero cuando rezas en la misa, rezas con la fuerza de toda la iglesia y con Cristo mismo como cabeza. Este es el verdadero sentido de la comunión eclesial, la unión de las almas en un solo sacrificio ofrecido al Padre. Es momento de reflexionar con sinceridad. ¿Alguna vez hemos caído en la tentación de reemplazar la misa con nuestras devociones personales? Hemos creído que con el rosario ya hemos cumplido nuestro deber religioso, olvidando la centralidad de la Eucaristía. Si es así, hoy es una oportunidad para reordenar nuestras prioridades espirituales y recordar que la misa es el corazón palpitante de nuestra fe. El sexto error que muchos cometen al rezar el rosario: olvidar su papel en la lucha espiritual. No se trata solo de una oración de meditación o petición, sino de un arma formidable en la batalla diaria contra las fuerzas del mal. Él solía repetir con insistencia que el rosario es el arma para estos tiempos, y no lo hacía como una expresión simbólica sin peso, sino como una verdad que él mismo vivía en carne propia. En su experiencia, al estar constantemente en combate espiritual, podía percibir con claridad los ataques demoníacos y entendía que el rosario tenía un poder real para contrarrestarlos y proteger a quienes lo rezaban con plena conciencia. Omitir esta dimensión del rosario es exponerse al peligro sin la protección adecuada. Padre Pío enseñaba que rezar el rosario solo por consuelo, sin reconocer su poder defensivo, es como llevar un escudo y nunca levantarlo en plena batalla. Esta omisión no es algo sin consecuencias. Al contrario, puede debilitar nuestra vida espiritual y hacernos más vulnerables a influencias negativas. Para corregir este error, Padre Pío recomendaba comenzar cada rosario con una declaración de su propósito en la lucha espiritual, diciendo con convicción: tomo este rosario como arma en el combate espiritual bajo la bandera de María, Reina del Cielo. También sugería bendecir con agua bendita el lugar donde se rezaba para recordar visiblemente la realidad de la batalla espiritual. Comprender el rosario en su verdadera esencia no es solo una forma de pedir protección pasiva, sino de actuar activamente en contra de las fuerzas que buscan alejarnos de Dios. Padre Pío
Afirmaba que cada Ave María bien rezada hacía temblar al infierno, y él mismo podía ver cómo los demonios huían cuando alguien recitaba el rosario con esta convicción. Las personas que descuidaban este aspecto del rosario solían experimentar síntomas espirituales preocupantes. Sensación de vulnerabilidad a pesar de rezar con frecuencia, pensamientos negativos persistentes o falta de progreso en su vida espiritual. Ante estos signos, Padre Pío advertía que quizás estaban cayendo en este error. Para evitarlo, recordaba las palabras de San Pablo: no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. Así, el rosario no es solo una oración, sino parte del armamento espiritual que Dios nos da. El séptimo error que Padre Pío identificaba con claridad es rezar el rosario sin una intención específica. Es un fallo sutil, pero significativo. Muchas personas inician el rosario sin una dirección concreta, desperdiciando así gran parte de su poder. Él lo explicaba con una metáfora sencilla pero contundente. Una flecha disparada sin apuntar raramente da en el blanco. Del mismo modo, cuando el rosario se reza sin un propósito claro, pierde fuerza y dirección. Para Padre Pío, cada rosario debía estar guiado por una intención precisa que le diera unidad y sentido, fortaleciendo su impacto espiritual. Descuidar este aspecto tenía varias consecuencias. En primer lugar, la oración se vuelve dispersa y su energía espiritual se diluye. En segundo lugar, la falta de una intención clara dificulta la concentración, pues la mente no tiene un objetivo fijo. Y en tercer lugar, se desaprovecha la oportunidad de ejercitar la fe al presentar ante Dios y la Virgen intenciones concretas. Para corregir este error, Padre Pío ofrecía consejos prácticos de gran utilidad. Antes de empezar el rosario, recomendaba dedicar al menos un minuto a discernir una intención principal. Aseguraba que este breve momento de preparación multiplicaba la eficacia de toda la oración. Durante este tiempo, aconsejaba preguntarse: ¿qué necesito espiritualmente hoy? ¿Qué necesitan mis seres queridos? ¿Qué me pide Dios que le presente en oración? Una vez identificada la intención, sugería formularla con precisión, incluso escribiéndola en un pequeño papel. Advertía que una intención vaga produce resultados vagos. Por ejemplo, en lugar de simplemente rezar por mi familia, recomendaba especificar por la reconciliación entre mi hermano y mi padre, o por la vocación de mi hijo adolescente. Para aquellos que tenían dificultad en identificar una intención concreta, Padre Pío ofrecía una oración sencilla al comenzar el rosario para orientar su propósito y hacerlo más eficaz. El Espíritu Santo conoce mejor que nosotros nuestras necesidades y las del mundo entero. Es Él quien nos guía en cada oración, incluso en aquellas más sencillas. Padre Pío enseñaba que llevar un diario de intenciones era una práctica de gran valor, ya que al anotar cada día por qué intención se ofrecía el rosario y posteriormente cómo esa oración había sido respondida, se fortalecía enormemente la fe. Dios siempre responde, aunque muchas veces lo haga de maneras inesperadas, solía afirmar con su característico fervor espiritual. Uno de los consejos más valiosos que repetía incansablemente era la importancia de ofrecer el rosario no solo por nuestras propias necesidades, sino también por causas que trascienden lo inmediato. La conversión de los pecadores, el alivio de las almas del purgatorio, la protección del Papa, la santificación de los sacerdotes, el aumento de vocaciones, la paz en el mundo entero. Cuando rezamos por intenciones elevadas, nuestro corazón se expande, enseñaba,
mostrando cómo el rosario, bien rezado, nos saca de la estrechez de nuestros propios problemas y nos introduce en el plan divino. Sin embargo, advertía de un peligro mayor, el error más grave y el menos reconocido: rezar sin amor. Para Padre Pío, este era el punto de quiebre de toda oración, la raíz de la aridez espiritual y del vacío interior que muchos experimentaban en su vida de fe. Más vale una sola Ave María rezada con amor auténtico que 1000 recitadas por rutina, decía con convicción. No eran las palabras en sí mismas lo que tenía poder, sino el amor con el que se pronunciaban. El demonio no teme tus rezos ni la cantidad de rosarios que repitas. Lo que realmente lo hace temblar es el fuego del amor con que los rezas. Explicaba con esa claridad que tocaba las almas. Pero, ¿qué significaba para él rezar con amor? No se trataba de una emoción pasajera ni de un fervor momentáneo, sino de una disposición profunda del corazón. Padre Pío insistía en que rezar con amor implicaba prestar atención consciente a cada palabra, tener un deseo sincero de agradar a Dios y a la Virgen María, estar dispuestos a dejar que la oración transforme nuestra vida y unir cada rosario al sacrificio redentor de Cristo. Este error era especialmente peligroso porque podía disfrazarse de devoción externa. Alguien podía rezar diariamente, conocer cada oración de memoria, meditar los misterios con concentración y, sin embargo, carecer de lo más esencial: el amor. Sin amor, el rosario es como un cuerpo sin alma, advertía con firmeza. Las consecuencias de este vacío en la oración eran profundas. Primero, el rosario rezado sin amor se volvía estéril, incapaz de dar frutos en la vida espiritual. Segundo, la rutina sin corazón llevaba inevitablemente al cansancio, al desánimo y, con el tiempo, al abandono. Pero lo más peligroso era que podía generar una religiosidad externa, una piedad que ocultaba un corazón frío, algo que Jesús condenaba en los fariseos. Para combatir este mal, Padre Pío proponía soluciones concretas. Antes de comenzar el rosario, aconsejaba hacer un acto consciente de amor. María, ayúdame a rezar este rosario con el mismo amor con que tú amabas a Jesús. Este simple acto predisponía el alma de manera distinta. Otra práctica fundamental era lo que él llamaba el recuerdo del amor. Si durante la oración se notaba distracción o mecanización, lo mejor era detenerse un instante, renovar la intención y retomar con el corazón encendido. Más vale pausar brevemente y recuperar el amor que seguir mecánicamente, enseñaba con sabiduría. Padre Pío insistía en que el amor en la oración no es solo un sentimiento espontáneo, sino algo que se cultiva con la práctica. Al principio es un acto de voluntad. Dices, quiero amar, aunque no sientas nada especial, pero con perseverancia el amor florece, aseguraba. Por eso, ahora que conocemos los errores que señalaba en la oración del rosario, es el momento de aplicarlos en nuestra vida. Transformar la manera en que rezamos no ocurre de un día para otro, sino con esfuerzo constante y atención deliberada. Como una verdadera guía espiritual, Padre Pío impulsaba a quienes lo seguían a un desafío de renovación. 7 días para reavivar el amor en el rosario, siguiendo sus enseñanzas y poniendo en práctica lo que él mismo vivió. No se trataba solo de evitar errores, sino de construir una vida de oración que transformara verdaderamente el alma y la acercara más a Dios. Día 1 es un día para corregir el error de tratar el rosario como un simple talismán. Antes de comenzar la oración, toma conscientemente el rosario en tus manos y dirige tu corazón a la Virgen con una súplica sincera. Madre Santísima, no busco en este rosario un objeto de protección supersticiosa, sino un verdadero encuentro con tu Hijo mediante la oración.
Besa la cruz del rosario no por costumbre, sino con un profundo sentido de veneración y entrega. Dedica al menos un misterio completo a la meditación, aunque hoy solo puedas rezar uno. Como repetía con insistencia Padre Pío, es mejor un solo misterio rezado con devoción y atención que varios rezados de manera distraída. Al finalizar, haz un breve examen de conciencia. ¿Cuántas veces has tratado el rosario como un simple objeto en lugar de una vía de comunión con Dios? Día 2. Es un día para corregir el error de rezar con prisa. Busca un momento en el que puedas orar sin distracciones, en calma y sin presiones. Apaga el teléfono, deja de lado las preocupaciones y disponte a rezar con serenidad. En cada Ave María, hazlo como si fuera la primera vez que pronuncias esas palabras, descubriendo en ellas un significado nuevo y más profundo. Padre Pío aconsejaba que se medite especialmente en las palabras «llena eres de gracia» y «el Señor es contigo», permitiendo que estas verdades penetren en el alma. Imagina a la Virgen radiante con la luz de Dios. Siente en lo profundo de tu ser lo que significa tener al Señor contigo. Rezar con esta contemplación transforma radicalmente la oración y abre el corazón a una mayor unión con el cielo. Día 3. Es un día para corregir el error de centrar la oración solo en peticiones materiales. Antes de comenzar, haz una sencilla oración. Madre querida, no vengo solo a pedirte cosas, sino a estar contigo y aprender de ti cómo amar a Jesús. En cada misterio, pregúntate qué te enseña sobre el amor de Dios y cómo puedes llevar ese amor a tu vida cotidiana. Si hay necesidades urgentes en tu corazón, no las ignores, pero ponlas en segundo plano, priorizando la transformación interior. Padre Pío enseñaba que cuando el corazón cambia, todo lo demás cambia con él. Al final de la oración, toma un momento para escribir en un diario espiritual lo que hoy has descubierto sobre el amor divino a través del rosario. Día 4. Es un día para corregir el error de rezar sin atención. Practica lo que Padre Pío llamaba el rosario contemplativo. Antes de empezar cada misterio, detente un minuto para visualizar la escena en tu mente. Observa los colores, escucha los sonidos, imagina los rostros. Siente la emoción de María al recibir el anuncio del ángel. Contempla el rostro de Jesús mientras carga la cruz. Durante las Ave Marías, mantén esa imagen viva en tu mente. Si la distracción aparece, no te impacientes. Simplemente regresa con suavidad a la contemplación. Padre Pío decía que una distracción reconocida y corregida con amor es más valiosa que una concentración rígida y forzada. Día 5. Es un día para corregir el error de sustituir la misa por el rosario. Si es posible, asiste a la Eucaristía y reza parte del rosario antes como preparación. Si no puedes estar físicamente presente, únete espiritualmente a alguna misa celebrada en el mundo y después reza el rosario como acción de gracias. Reflexiona sobre la relación entre ambas devociones. El rosario te dispone a recibir a Cristo en la comunión y a prolongar sus frutos en tu día. Padre Pío insistía en que el alma que reza el rosario con devoción encuentra en la Eucaristía su más profunda fuente de gracia. Deja que la oración mariana haga más rica tu experiencia de la misa y permite que la Eucaristía llene de vida cada Ave María. Día 6 es un día para corregir el error de olvidar el combate espiritual. Toma el rosario en tus manos con plena conciencia de su poder, como un arma contra toda influencia del mal. Inicia diciendo: Señor, tomo este rosario como escudo de luz, confiando en su protección sobre mí y mis seres queridos. Mientras rezas, en los misterios dolorosos especialmente, imagina cómo la luz de Cristo y de María
dispersa las sombras en tu vida. Padre Pío solía decir que cada Ave María es como una piedra lanzada contra los gigantes espirituales que amenazan el alma. Al finalizar, haz una oración de protección para tu hogar y tu familia, confiando en la intercesión de la Virgen. Día 7 es un día para corregir los errores de rezar sin intención clara y sin amor. En este último día del camino, une ambos aspectos esenciales de la oración. Antes de comenzar, haz una pausa para discernir qué intención necesitas ofrecer hoy. Pide al Espíritu Santo que te guíe en ello. Luego, formula con precisión tu intención y preséntala con un acto sincero de amor. A lo largo del rosario, renueva continuamente este amor con breves frases interiores. María, te amo. Jesús, uno mi corazón al tuyo. Espíritu Santo, inflama mi alma. Padre Pío aseguraba que un solo te amo, dicho con el corazón en medio del rosario, puede cambiar la oración y con ella la vida entera. Al finalizar estos 7 días, habrás experimentado una profunda renovación en la manera en que rezas el Santo Rosario. No siempre será fácil, y habrá momentos en los que la distracción o el cansancio intentarán apartarte de esta devoción. Pero como recordaba el Padre Pío, lo que realmente cuenta no es la perfección exterior, sino la constancia nacida del amor. Sigue adelante con fidelidad, pues los frutos que esta oración trae a tu alma son inimaginables. Hemos recorrido juntos las enseñanzas que este santo fraile dejó sobre el rosario, y lo que aquí se ha compartido no es simplemente un conjunto de consejos piadosos, sino llaves espirituales capaces de transformar por completo la vida interior. Padre Pío lo afirmaba con certeza: he visto a muchas almas experimentar una conversión profunda y verdadera cuando comienzan a rezar el rosario con devoción y recogimiento. Es importante recordar que esta oración no es un objeto mágico ni una fórmula automática, sino una conversación viva con la Virgen Santísima. No se trata de recitarlo con prisa o de forma mecánica, sino de entrar en cada misterio con la mente y el corazón abiertos. No debe ser visto únicamente como un medio para obtener favores materiales, sino como un camino de santificación y crecimiento en la fe. Para que tenga verdadero poder en el alma, requiere atención y entrega, pues no basta con repetir palabras sin involucrar el espíritu. Es un complemento a la Santa Misa y a los sacramentos, nunca un sustituto. En la lucha diaria contra el mal, es un arma poderosa, no solo una meditación pasiva. Cada cuenta que deslizas entre los dedos debe ser elevada con una intención precisa y sobre todo con un amor sincero. A lo largo de su vida, el Padre Pío testificó cuán inmensa es la profundidad de esta oración. Solía decir que en el rosario se encierra todo el Evangelio, pues quien lo reza con fervor, en verdad, vive el mensaje de Cristo. Es un sendero de fe en el que María toma de la mano a sus hijos y los conduce al corazón de su Hijo. El propio Padre Pío fue un testigo vivo de esta devoción. Incluso en sus mayores sufrimientos, con las llagas abiertas y el cuerpo debilitado, jamás dejó de sostener su rosario. Se cuenta que, incluso en el descanso, sus labios seguían murmurando el Ave María. En los últimos días de su vida terrenal, cuando ya no tenía fuerzas para hablar, continuaba deslizando las cuentas entre sus dedos, aferrado a su más fiel compañero espiritual. Desde su infancia hasta su último suspiro, el rosario fue el aliento de su alma. Si en este camino has reconocido errores en tu manera de rezar, no te aflijas. El Padre Pío enseñaba que el primer paso para alcanzar una verdadera vida de oración es tomar conciencia de nuestras propias fallas. No se trata de aspirar a una perfección inmediata, sino de avanzar cada día con mayor dedicación, buscando una comunión más profunda con la Virgen y por medio de ella, con Cristo. No te guardes este conocimiento solo para ti.
Tal vez haya alguien en tu vida que ha rezado el rosario durante años sin haber descubierto su verdadera riqueza espiritual. Compartir estas enseñanzas puede ser un acto de caridad inmenso. Como solía decir el santo de los estigmas, enseñar a otro a rezar bien el rosario es poner en sus manos la llave del cielo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dejar en los comentarios unas palabras de gratitud a Padre Pío, pues su intercesión sigue viva y activa para todos los que desean profundizar en esta devoción. Tu testimonio puede ser el impulso que alguien más necesita para redescubrir el poder del rosario. Los 7 días de este desafío son solo el inicio de un camino más grande. La verdadera transformación ocurre cuando estas enseñanzas se incorporan a la vida diaria, cuando el rosario deja de ser un simple hábito y se convierte en un pilar fundamental del alma. Padre Pío lo aseguraba sin titubeos: quien se aferra con fe al Santo Rosario verá milagros. Y estos milagros no siempre serán extraordinarios a los ojos del mundo, pero sí en el corazón. Una paz más profunda, mayor claridad espiritual, fuerza para resistir tentaciones y sobre todo, un amor más intenso y verdadero por Dios. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido basado en las enseñanzas de los santos. Para concluir, recordemos una de sus frases más conmovedoras: cuando mi voz se apague en la muerte, seguiré moviendo las cuentas de mi rosario en el cielo, intercediendo por ustedes. Estas palabras nos recuerdan que esta oración no termina con la vida terrenal, sino que continúa como un vínculo eterno entre el cielo y la tierra. Que la Virgen María te bendiga y te enseñe a rezar el rosario con la misma entrega con la que lo hacía su fiel hijo, Padre Pío. Que cada Ave María que recites sea un eco de amor que resuene en el corazón de Dios, y que Él, fruto bendito del vientre de María, llene tu alma con su paz infinita.